4 de marzo estamos con Carlos Ferrás, profesor titular en el Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago de Compostela y también director del Grupo de Investigación Socioterritorial y del Centro de Estudios Socioregionales de Galicia y Norte de Portugal. Buenas tardes, profesor Ferrás. Buenas tardes. ¿Qué se entiende por despoblación rural y por qué se interesó usted por este tema? A ver, las relaciones entre la ciudad y el campo son desiguales, ¿sí? Entonces, lo que es el vaciamiento, lo que es la expulsión de población y el envejecimiento en el campo, se traduce en despoblamiento, que la mayoría de las veces lleva consigo en un poblamiento y un crecimiento de las ciudades. Al final es una relación desigual entre el medio rural, el campo y la ciudad. En cuanto al interés que yo tengo en esto, a ver, yo tengo interés porque cuando era estudiante, ¿sí? Un profesor irlandés, ¿sí? Cuando estaba estudiando el programa de doctorado, tuve un profesor irlandés que me enseñó que se podía revertir, ¿sí? Me enseñó que se podía revertir y fui a Irlanda y me enseñó casos donde el despoblamiento rural se convertía en repoblamiento. Y a mí me llamó mucho la atención y, bueno, inicié una investigación al respecto. ¿Por qué se produce el despoblamiento rural? A ver, precisamente porque, igual que en las relaciones sociales y económicas entre los lugares, entre la ciudad y el campo, hay una relación desigual, ¿no? Y hay espacios, lugares que pierden, y hay espacios y lugares que ganan. Y entre los que pierden mayoritariamente, pues está el campo y las áreas rurales, de tal forma que frente a los atractivos que presenta la ciudad en cuanto a oportunidades de empleo, en cuanto a disfrute de ocio, relaciones sociales, etc., pues evidentemente la relación es desigual y esto impacta en cuanto al envejecimiento y a la migración de jóvenes hacia la ciudad. Usted estudió la situación en Galicia e Irlanda entre 1970 y 1990. ¿Cómo afectó este tema a Galicia y qué diferencias hay con otros lugares como Irlanda? A ver, Galicia e Irlanda tienen grandes afinidades históricas y geográficas, innegables, ¿no? Por estar en la fachada atlántica de Europa, ¿sí? De tal forma que hay como, digamos, un paralelismo en su evolución, ¿sí? A lo largo de la historia, pero Irlanda tuvo un gran salto adelante y Galicia quedó retrasada, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en 1960 Galicia e Irlanda tenían prácticamente la misma población y hoy en día Galicia sigue teniendo la misma población o menos e Irlanda la ha duplicado o más. Por lo tanto, algo ha pasado en Irlanda que no ha pasado en Galicia. Y yo destacaría que en Irlanda existe una población joven y altamente formada. Y digamos que hubo un interés específico en invertir en formación de recursos humanos y en Galicia pues hemos invertido sobre todo los recursos de la Unión Europea en infraestructuras, en construcción de carreteras, autopistas, hospitales que eran necesarios, pero nos hemos olvidado de los jóvenes. ¿Cómo afecta esta situación a los núcleos de población, al paisaje y a la economía de Galicia? A ver, es determinante. Es determinante en el sentido de que, claro, si el despoblamiento se sostiene en el tiempo, crea un problema estructural porque la población cada vez está más envejecida, porque los que se van son sobre todo los jóvenes que tienen que buscar empleos y posibilidades de desarrollo lejos del lugar donde nacieron, ¿no? Y además de los jóvenes se van las mujeres, por lo tanto, demográficamente las áreas rurales que se despueblan se caracterizan porque una masculinización, porque predominan los hombres, no hay mujeres, y además por el envejecimiento, y entramos en un ciclo vicioso de declive demográfico, social, económico, del cual es difícil salir, muy difícil salir, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, y necesita reacción y para afrontar un problema de esa magnitud. En nuestra comunidad autónoma, ¿cuáles son las áreas o provincias más afectadas y por qué ocurre esto en estas zonas? A ver, desde el punto de vista geográfico, Galicia tiene una gran dicotomía, ¿no?
tenemos la parte de lo que sería el eje atlántico occidental, próximo a la costa, que serían las ciudades y áreas urbanas que van de Ferrol, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y hasta Tui, que se extendería luego hasta la ciudad de Oporto, en Portugal. Y en torno de ese eje atlántico, de la autopista del Atlántico, que sigue el eje vertebrador, pues se agrupa, se aglomera casi el 75% de la población de Galicia, ¿no? Y las grandes industrias, y las capitales políticas y administrativas, y el poder financiero, y los grandes volúmenes de empleo industrial y servicios, es decir, la Galicia urbana que se desarrolla está en el Atlántico, está en las provincias de Coruña y Pontevedra, ¿no? Vinculada al hecho urbano y a sus periferias urbanas. Y lo que son las comarcas del interior y sobre todo las zonas de montaña más rurales y más excéntricas y de difícil acceso son las que realmente se resienten demográficamente porque están muy envejecidas, y porque tienen una tradición histórica vinculada a una agricultura de subsistencia que ya está prácticamente desaparecida y donde las actividades económicas han desaparecido en cuanto a productividad. ¿Qué se podría hacer para evitar el despoblamiento en estas zonas? Una buena pregunta, es decir, no hay fórmulas mágicas. Lo que está claro que medidas espectaculares para salir en los periódicos y en los programas de televisión no son efectivas. A ver, por hacer un chiste, ¿no? El granjero busca esposa, eso no soluciona nada, ¿no? Se podría ver en la televisión. Reality shows al respecto, o caravanas de mujeres hacia zonas rurales, evidentemente no soluciona nada, pero tampoco soluciona nada el hecho de tener subsidios al nacimiento por tener hijos. Nadie tiene un hijo por 1.500 euros o 2.000 euros, ¿no? O nadie no incentiva el rejuvenecimiento y la migración y los flujos migratorios de retorno hacia las áreas rurales, pues políticas de corto plazo como la tarjeta bienvenida o lo que puede ser los subsidios directos a la compra de medicinas para bebés recién nacidos, claro, porque la natalidad y el fomento de la natalidad debe dirigirse sobre todo al proceso de crianza, desde que nace hasta que se incorpora al mercado de trabajo, y eso son muchos años. Y ahí está el proceso de acompañamiento que deben tener las madres y las familias respecto al fomento de la crianza del hijo y a facilitarle lo que sería la vida diaria, ¿no? Y eso no se ha afrontado en Galicia y mucho menos en las áreas rurales. Medidas como las casas niños, ¿sabéis lo que son? Las casas niños, es decir, se vincula el medio rural y su revitalización demográfica con el hecho de que hay que llevar servicios de atención a los niños, las guarderías al medio rural para facilitar la vida de las madres en el medio rural. Entonces se habilitan casas particulares que pueden dar acogida y atención a los niños de la aldea o de la parroquia, mientras sus madres pueden dedicarse a otra cosa. Esto no es solución porque el problema es profundo, es estructural, es de falta de dinamismo económico, de mercado de trabajo dinámico para jóvenes cualificados, porque los jóvenes en Galicia están cualificados y tenemos más universitarios que nunca, pero se van y van a trabajar fuera, y muchos de ellos son de las áreas rurales, ¿no? ¿De qué modo se tienen en cuenta desde el gobierno gallego estudios sobre la situación real y actual de la población gallega realizados por usted y sus compañeros de la Universidad de Santiago? Los contactos son informales, ¿vale? No hay contactos formales que valoren y que creen foros de entendimiento y debate y que pongan en valor la investigación que se ha hecho al respecto. Simplemente la relación es casi inexistente, ¿sí? La universidad y los órganos de gobierno y de planificación a nivel político se ignoran, son inexistentes, y hay una informalidad al respecto. Bien, es cierto que la planificación en Galicia es una asignatura pendiente, en la cual deberíamos calificarla como un suspenso.
¿Qué tipo de medidas se están haciendo desde el gobierno gallego para solucionar este problema y de qué manera piensa que son eficaces? Vamos a ver, aquí hay dos partes. Una, no son eficaces porque llevamos 30 años con un crecimiento natural o vegetativo negativo. Es decir, llevamos 30 años con datos negativos en cuanto a pérdida de habitantes porque muere más gente de la que nace. ¿Sí? La natalidad ha caído en picado, la mortalidad se mantiene porque cada vez somos más viejos. ¿Sí? Y la diferencia entre los que nacen y los que mueren es negativa, por lo tanto perdemos habitantes, que podrían compensarse con atraer inmigrantes, pero no somos atractivos. Como comunidad autónoma estamos a la cola de España en cuanto a capacidad de atracción de inmigrantes, junto con Extremadura. Y esto es un gravísimo problema. Si no somos atractivos suficientemente, otros son más atractivos que nosotros, nuestro mercado de trabajo es débil. ¿Sí? No tenemos políticas de desarrollo económico regional, industrial avanzadas y demás, pues, y el crecimiento vegetativo se sostiene negativo desde hace 30 años, pues evidentemente las medidas, lo que se ha hecho no es efectivo o no es suficiente. ¿Me explico? Y medidas, pues son medidas alejadas de la planificación y de la anticipación al futuro, ¿no? De tal manera que medidas, bueno, que he ido muy bien en los periódicos, como lo que dije antes, ¿no? De la cesta de bienvenida, la tarjeta bebé para gastar X euros en las farmacias de artículos para el bebé, son efímeras y puntuales. Y la verdad eso no soluciona un problema gravísimo, y que es el problema gravísimo del fuerte envejecimiento y del eso, ¿vale? Sin embargo, no quiero que veáis una visión demasiado negativa. Es decir, tened en cuenta que hay dos Galicias, ¿vale? Hay una Galicia desarrollada, urbana, joven en la periferia de las ciudades, pero solo en la periferia de las principales ciudades. Si sois de Santiago, lo que en Bertamiráns, en Villadoiro, o si os de Coruña, pues lo veis en Arteixo o en Oleiros, ¿no? O en el sur o en Vigo, en la periferia de Vigo o demás. Es decir, ahí sí hay dinamismo, pero es puntual y es insuficiente. Y el interior se está despoblando y perdiendo población. El saldo entre los dos es negativo, por lo tanto no funciona. Se necesitan nuevas políticas. Aparte de Galicia, ¿cuáles son las áreas más afectadas por este problema en España y qué similitudes y diferencias hay con otras comunidades autónomas? A ver, el despoblamiento rural, bueno, si observáis un poquito los medios de comunicación y lo comentáis con vuestros profesores o padres, sabéis que hay un movimiento en marcha a nivel de España en cuanto a lo que se llama la España vaciada, y que habla de gravísimos problemas de despoblamiento y envejecimiento en lugares como, bueno, en provincias rurales y fuertemente envejecidas del interior. El interior de Aragón, Teruel, por ejemplo, ¿sí? Pero también tenemos todo el cuadrante noroeste de la península ibérica, que no solo es en España, también es en Portugal, ¿no? Lo que está pasando en León, lo que pasa en Asturias, lo que pasa en Castilla y León, ¿sí? Pues es un problema demográfico grave. Bien es cierto que en caso de Asturias o de León, por ejemplo, está vinculado, no tiene que ver con el problema de Galicia, porque está vinculado a la industria, sobre todo a la cuenca minera y a la industria del carbón, ¿sí? Entonces los despidos, el cierre de las minas creó un proceso de abandono, de desempleo y despoblación de jóvenes que ya no hay alternativa a esas actividades económicas y se van a las grandes ciudades. En Galicia somos rurales. En Galicia el campo pues, ha sido tradicional, y las economías vinculadas a la agricultura de subsistencia y a la agricultura familiar sostenieron a la alimentación de las familias en el campo durante siglos incluso, ¿no? Y la urbanización ha sido débil, pero nuestro despoblamiento es todavía de eso rural, por falta de desarrollo urbano suficiente, industrial, que fuese capaz de dar cabida al eso que venía de las áreas rurales hacia las ciudades. Como es insuficiente, hemos emigrado, y hemos emigrado históricamente, somos una sociedad de migrantes. ¿De qué modo cree que dentro de unos años la despoblación seguirá siendo un problema vigente? Vamos a ver. Si extrapolamos al futuro, ¿sí? Es decir, Galicia, si quiere afrontar el despoblamiento, necesita
que hacer políticas avanzadas de desarrollo económico y social y de modernización de estructura. Hay que modernizar, ¿sí? A ver, os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Vosotros en vuestras casas, ¿sí?, ordenáis la casa para hacerla habitable y acogedora y poder vivir con calidad, ¿verdad? ¿Sí? Y decidís dónde se cocina y cómo se cocina, y dónde se duerme, y dónde están las habitaciones, dónde se disponen los muebles, ordenáis. Pero además tenéis que anticipar, sobre todo vuestros padres y la familia, de que vais a vivir, ¿no? No. Y si queréis integrar a alguien más en la familia, abrir la puerta para que venga alguien más a vivir con vosotros, tenéis que prever dónde va a dormir, sin que altere la calidad de vida de la familia, ¿no? Hay que planificar, y de qué va a vivir, y lo que va a representar en la economía familiar, ¿no? Y luego a quién le abres la puerta, a quién te interesa que pueda venir contigo y que sea tolerable y que sea amigable para la propia familia. Todas esas son preguntas que, llevadas a nuestra casa, Galicia, la casa de todos, pues que hay que plantearse, ¿me explico? Y hay que plantearse de que si queremos atraer inmigración hay que saber dónde van a vivir, de qué van a vivir, ¿sí?, de qué van a trabajar, cómo se van a integrar con nuestra cultura, ¿sí? Y tenemos que cambiar las habitaciones, mover los muebles, organizar la casa para que sea acogedora, eficiente y permita calidad de vida para todos. Ahora, si esa casa resulta que hay habitaciones con llenas de humedad, resulta que hay personas que no pueden subsistir, bueno, pues tienen que salir de casa, y es lo que está pasando, ¿no? ¿Y quiénes se quedan? Bueno, pues los propietarios, envejecidos y tal, y los más débiles se van, sobre todo mujeres y jóvenes. Si usted fuera un ciudadano normal y sufriera la despoblación de Esvaldeo o de su pueblo, ¿cómo cree que reaccionaría y qué haría para evitarlo? A ver, eso tiene dos partes. Una, ciudadano normal somos todos. Si no, lo contrario de normal, pues ni lo digo, ¿no? Es decir, normales somos, todos somos ciudadanos, ¿no? Todos somos, entramos dentro de la normalidad, ¿vale? A partir de ahí, a ver, yo lo que creo, si yo viviese en una aldea del interior de Galicia, envejecida, en riesgo de despoblamiento y demás, en primer lugar, yo trataría de observar, pensar y reflexionar, ¿sí?, sobre cuál sería el futuro de mis hijos y de los hijos de mis hijos, ¿vale? Aquí no valen arribismos ni sentimentalismos, porque ha cambiado muchísimo el medio rural. El medio rural de la feria y del autoconsumo, de cultivar para alimentarse, eso ha desaparecido. Y del mayordomo con la vaca, no, eso ha desaparecido, ¿vale? El medio rural ha cambiado extraordinariamente, en primer lugar. En segundo lugar, las movilidades que permite a la gente puede moverse fácilmente, ir a la ciudad, regresar a su casa y demás, bueno, pues hay que ponerlo en valor. A partir de ahí, sin sentimentalismos y siendo realistas, yo pensaría el futuro de mis hijos y de los hijos de mis hijos, ¿dónde está? Está allí, pero es lo mismo, habrá que planificar, prever de qué van a vivir, a qué se van a dedicar, si van a desarrollar sus capacidades, estudios, cualidades en ese lugar. Es decir, yo lo pensaría desde el punto de vista de la sostenibilidad de mi familia, y sin sentimentalismos ni arribismos. Hay que ser realistas, y Galicia ha cambiado extraordinariamente, y nuestros políticos no lo acaban de ver. Por último, ¿cuáles podrían ser las consecuencias futuras si seguimos así? A ver, si seguimos así, las dinámicas están previstas en las proyecciones demográficas, ¿sí? Sabéis que tenemos organismos oficiales que estudian la evolución demográfica, ¿sí?, y cuantifican a partir de datos censales y padronales y con encuestas, pues hacen un diagnóstico de la situación de la población. Eso se hace una proyección a futuro. La proyección a futuro que vamos a seguir perdiendo habitantes y que el envejecimiento será creciente. Me podéis decir, sí, pero el envejecimiento es común en toda Europa. Sí, pero esto no es Alemania, y los recursos que tiene Alemania no los tenemos nosotros, en primer lugar, ¿no? Por lo tanto hay que ser realistas, ¿sí? ¿Qué puede acontecer? Pues puede acontecer que haya una selección natural, ¿sí? Aquellos lugares, sobre todo ciudades y periferias de las ciudades, que es donde más se agrupa la gente joven y los matrimonios jóvenes y las familias con niños, porque la vivienda es más barata y demás, ahí
bueno, podrán evolucionar y podrán mantenerse demográficamente. Pero el resto, donde no hay funciones básicas, no hay economía, no hay mercado de trabajo, no hay posibilidades para que los jóvenes puedan vivir allí, se producirá una selección natural. Es decir, aquellos lugares más accesibles desde la ciudad, con mejores condiciones medioambientales, atractivos por la proximidad al mar, por las vistas, por microclimas agradables o no sé qué, pues serán los más atractivos, pero son unos cuantos. Y lo demás, pues acabará siendo abandonado. Actualmente tenemos más de 4.000 aldeas abandonadas ya, y cada año se irán sumando más. Tenemos miles de aldeas donde vive una persona jubilada, entonces eso va a desaparecer. Entonces esto va a pegar un cambio. Podemos hacer dos cosas: planificar y anticiparnos y ordenar, y no invertir dinero en llevar servicios y demás, de internet, de asfaltado de carreteras, de servicios sociales, de sentar la casa y todo lo que quiera, llevar la comida a esta gente que vive aislada. A ver, evidentemente hay que darle servicios, pero también hay ingeniería social, ¿no? Y hay trabajadores sociales, y hay muchas maneras de tratar de incentivar a que esa gente pues, pueda vivir en comunidad, no aislado, incomunicado en el monte, que pueda vivir en comunidad pues, en los pueblos y villas del rural, ¿no? Y eso son claves, Entonces yo lo que veo que habrá una selección natural. La segunda parte, si tenemos capacidad de planificar y ordenar, pues pongamos orden en todo esto y anticipemos lo que está pasando y hagamos eficiente la inversión del dinero público. Gracias a vosotros. Espero haber sido didáctico. A veces no se consigue, ¿no? O no lo puedo conseguir por mi falta de experiencia en la docencia a nivel de secundaria, pero bueno, espero que me hayáis entendido. Vale. Venga, muchas gracias.